Capítulo 3. Esclavitud y el gemido. Bajo el peso de las ciudades doradas. Egipto cantaba a sus ciudades doradas, pero este canto estaba impregnado de humo amargo y sudor salado. Los hijos de Israel gemían bajo este canto, como un río subterráneo de dolor, fluyendo bajo los cimientos de las magníficas pirámides y tesorerías. El sol ardía sobre las arenas de Gosén, quemando su piel ya seca. La tierra que una vez los recibió como invitados de honor y hermanos durante la hambruna, se había convertido ahora en un yugo implacable. Toda la vida del pueblo del pacto se redujo a unos pocos elementos inmutables: ladrillo y barro, sudor y sangre. El ladrillo era su oración, el barro, su lápida, el sudor, el único líquido que los conectaba con la tierra, y la sangre, la única justificación de su existencia. Los días pasaban, comprimidos como lingotes de barro, cada uno testigo de voluntades rotas y esperanzas extintas. Durante siglos, este pueblo, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, perdió su identidad, disolviéndose en el horror continuo y monótono de la construcción. Su fe, que una vez fue un fuego brillante, ahora solo parpadeaba como una brasa cubierta por la ceniza de la desesperación. Ya no sabían cómo orar. Sus voces estaban tan roncas por los gritos de los capataces que solo podían gemir. Un gemido profundo, primario y sin palabras, que se elevaba desde el fondo mismo de su alma y, atravesando las grietas de los muros de piedra, parecía penetrar el cielo egipcio. Este gemido era la única oración sincera que aún podían ofrecer. Mientras tanto, en los salones de mármol, donde el aire estaba impregnado con el aroma de loto y mirra, se sentaba el faraón, joven, majestuoso, pagado de sí mismo. Él no conocía a José. El tiempo, ese eterno destructor de la memoria, había borrado de su mente la historia del virrey hebreo que salvó a Egipto de la hambruna. Para él, el pasado no existía. Solo importaba el presente eterno y divino de su propio reinado. Su corazón se endureció no por la vejez o la guerra, sino por un poder excesivo y antinatural. Sus ojos solo veían una sombra que se cernía al borde de su grandeza, la sombra del miedo. El pueblo se multiplica y podría convertirse en una amenaza para nosotros. Este pensamiento no era solo un cálculo político para el faraón, sino una preocupación metafísica. ¿Cómo se atreven los esclavos, formados de lodos, a multiplicarse si su único propósito es servir y morir? Su fecundidad era un desafío a su control divino sobre la vida y la muerte. Era una traición biológica, una insurrección contra el orden mundial que había establecido. El miedo del faraón era frío y racional, como el filo de un cuchillo. Temía no la fuerza de sus brazos, sino la fuerza de su vida. Su magnífico mundo autoproclamado, donde él era una deidad solar, ahora estaba ensombrecido por las sombras de esclavos sin nombre, cuya vitalidad incontrolada amenazaba con engullir su trono dorado. Y así, este gobernante divino emitió un decreto destinado a detener el río mismo de la vida que fluía por las venas de los hebreos. Cortar el linaje masculino, destruir el futuro, convertir al pueblo en un árbol estéril, ahogar a los hijos recién nacidos en las aguas del Nilo, el río que él consideraba su propiedad, su hermano divino. Cada día, cada ladrillo, cada gemido, cada grito de una madre que escondía a su hijo, todo esto era su obra consciente, su herramienta para convertir a millones de personas en un telón de fondo sin rostro, sumiso y muerto para su gloria eterna. Pero él no sabía que cada gemido que se elevaba desde los pozos de barro estaba siendo registrado en el cielo.
No sabía que su miedo era el primer, inconsciente reconocimiento de que existía un poder superior a su cetro y su corona. Este poder se estaba preparando para surgir del desierto. Capítulo 1. El grito y la llamada, el fuego que no consume. En la oscuridad de la esclavitud, el pueblo suspiró hacia el cielo, pero este suspiro se había convertido ahora no solo en una queja, sino en una explosión de dolor metafísico. Fue un grito colectivo de 400 años que finalmente rompió el velo de la indiferencia y alcanzó el trono del Todopoderoso. Y Dios escuchó. En este tiempo, Moisés, un hombre que había huido, se había escondido de su pasado y había olvidado su futuro, estaba pastoreando los rebaños de su suegro Jetro en la desolación de Madián. Durante 40 años, el desierto lo había limpiado, quemando los restos de oro egipcio y vanidad palaciega, transformando al príncipe en pastor y al guerrero en un observador silencioso. Y ahora, al borde del desierto, cerca del monte Horeb, donde las piedras estaban secas y el aire tenso de silencio, Moisés lo vio. Era una visión que violaba todas las leyes de la naturaleza y la materia. Una zarza ardía, pero no se consumía. El fuego, la esencia de la destrucción y la absorción, se convirtió en la esencia de la presencia y la creación. Este fuego no devoraba, iluminaba. Era una llama que no evocaba el deseo de huir, sino una necesidad irresistible de acercarse. Era una señal de que lo que estaba a punto de suceder no podía explicarse por la lógica humana ni por la ciencia egipcia. Cuando Moisés se acercó, escuchó la voz. No era ni el susurro del viento ni el trueno de la tormenta. Era un sonido puro, potente, pero íntimo, que emanaba no de un elemento natural, sino del centro mismo de su ser. La voz que despierta el alma, que lo sacó de la tranquilidad madianita y lo arrojó de nuevo al crisol de la historia. Yo soy Jehová. Ve, libera a mi pueblo. La voz no suplicaba, sino que proclamaba. No preguntaba si Moisés quería, sino que le decía que debía. Moisés, que una vez fue un príncipe, ahora se sentía ignorante y temeroso. ¿Quién soy yo, Señor? No puedo hablar. Soy un fugitivo. Soy un asesino. Buscó justificación en su vacilación, en su tartamudeo, en su abandono. Pero la voz era abrumadora. Le reveló el mayor secreto de la existencia. Yo soy el que soy, Yahvé. No era el dios del Nilo, ni el dios del sol, ni el dios del trueno. Era el ser, la existencia pura, la fuerza inmutable que se situaba fuera del tiempo y fuera del faraón. Era un hombre que exigía no adoración, sino acción. Mientras tanto, en lo profundo del palacio del faraón, entre columnas más altas que cualquier hombre, resonaba otra voz, el susurro del orgullo. El faraón, recién llegado de una ceremonia donde fue celebrado como hijo de Ra, estaba seguro de su propia divinidad. Él era el Dios de este mundo y por lo tanto, no existía nada superior que pudiera perturbar su voluntad. Cuando Moisés y su hermano Aarón se presentaron ante él, sus palabras sobre algún Señor desconocido, Yahvé, que vivía en algún lugar del desierto, sonaron como insolencia. ¿Cómo podría algún dios fantasma nómada exigir la liberación de esclavos que eran su propiedad, su piedra viva? ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz? Esta frase se convirtió no solo en una pregunta, sino en un manifiesto de la arrogancia humana. Era una negación filosófica de Dios, proclamada en el contexto del poder absoluto. Fue un choque de dos voluntades, la voluntad del que es, Yahvé, y la voluntad de aquel que desea parecer que es, Faraón. A partir de ese momento, su encuentro se convirtió en un duelo cósmico.
El faraón, en lugar de liberar al pueblo, duplicó su carga. Desafió no a Moisés, sino al principio mismo del ser. Y Moisés, aunque temeroso e incierto, se mantuvo firme ante él, sostenido solo por el poder de la palabra que había escuchado del fuego que no se consumió. Era un grano de arena ante una montaña, pero dentro de ese grano residía el poder del cielo, y el faraón pronto lo sentiría en su hermoso, dorado, pero condenado país. Capítulo 3. La plaga y la resistencia. La batalla por el corazón. El choque comenzó. No fue entre ejércitos, sino entre dos realidades, entre dos leyes, la ley de Egipto y la ley de Dios. Moisés se paró ante el faraón, no como un esclavo, sino como un profeta tronante, un heraldo de Dios, cuya voz resquebrajaba los salones de mármol. Con cada «deja ir a mi pueblo», el palacio se volvía más frío y el corazón del faraón se volvía más pétreo. Fue su decisión activa y consciente, la negativa al arrepentimiento. Y luego comenzaron las plagas, no desastres aleatorios, sino ataques precisos y dirigidos contra la base misma de la civilización egipcia, sus creencias y su grandeza. El primer golpe fue contra el Nilo, el agua dadora de vida, la deidad, la fuente de la existencia, se convirtió en sangre. El Nilo, considerado la vena de Egipto, se transformó en una arteria mortal. El hedor a pescado podrido y la desesperación llenaron el aire. Fue la primera humillación física y dolorosa del faraón. Sus dioses eran impotentes. Egipto gimió. Ranas, moscas, oscuridad, enfermedad. Los templos dorados donde se adoraba a Ra se cubrieron de inmundicia e impureza. El sistema de irrigación más grande del mundo, el orgullo de Egipto, colapsó bajo la invasión de las ranas. Ciudades hermosas y refinadas se convirtieron en zonas de desastre biológico. Cada plaga no era solo sufrimiento físico, sino una profunda humillación psicológica. Los sabios del faraón, que inicialmente intentaron imitar las maravillas de Moisés, pronto se retiraron, reconociendo: «Este es el dedo de Dios». Pero el faraón, vestido con túnicas reales relucientes, negaba lo obvio. Su orgullo, como veneno, impregnaba su voluntad, dejándolo absolutamente sordo al sufrimiento de su propio pueblo. Pero lo más aterrador no fue esto. Lo más aterrador fue cómo la oscuridad descendió sobre la tierra. No fue simplemente la ausencia de luz, fue una oscuridad espesa, táctil, opresiva e inevitable, que duró 3 días y paralizó el movimiento mismo de la vida. La gente en Egipto no podía verse, no podía moverse. Estaban confinados en sus casas, como en ataúdes de piedra. Durante este tiempo, la luz prevaleció en las moradas hebreas. Fue una separación visible e innegable, la luz de Dios y la oscuridad egipcia. Y cuando el corazón del faraón finalmente se convirtió en piedra, Moisés pronunció la última y más terrible profecía. De lo contrario, morirá el primogénito de cada casa. Esta amenaza no era contra la propiedad, sino contra la esencia misma de la procreación, contra la posteridad. Fue un golpe dirigido al Sancta Sanctorum, el primogénito, que era considerado el heredero, el símbolo de la fuerza, la esperanza y el futuro. Era el pago por los primogénitos de Israel, que el Nilo había ahogado alguna vez por su orden. Era justicia, escrita por la mano del juez supremo. Cuando la noche cayó sobre la tierra, el silencio fue más profundo que la muerte. En Egipto, donde siempre reinaba la música y el ruido, prevaleció un silencio pesado, tan profundo que se podían escuchar los latidos del corazón. Cada padre, cada hijo yacía inmóvil, conteniendo la respiración, esperando el cumplimiento de la profecía.
Mientras tanto, detrás de los muros, en los cuarteles hebreos, se llevaba a cabo un ritual secreto y sagrado que decidiría su destino. Capítulo 4. Sangre y el Éxodo. Siguiendo el rastro del ángel de la muerte, la noche de la Pascua. Fue una noche llena de terror místico y esperanza absoluta. La sangre del cordero, aplicada a los postes de las puertas, no era solo una señal, sino una línea de demarcación entre la vida y la muerte, entre la esclavitud y la libertad, entre la ley de Egipto y la ley del pacto. Dentro de las casas hebreas, se comía pan sin levadura a toda prisa, el pan de aflicción, que les recordaba la imposibilidad de demorarse, incluso por un momento. Los corazones latían entre el miedo paralizante y la esperanza triunfante, porque sabían, esta noche todo se decide. Y luego vino el aliento del ángel de la muerte. Pasó por todo el país, como una tormenta invisible, pero no tocó las puertas marcadas con sangre. Y luego sonó un grito, no uno, sino 1.000.000 de gritos de dolor que se elevaron desde cada hogar egipcio, desde la cabaña del esclavo hasta el palacio del faraón. La muerte se llevó al primogénito de cada familia, desde el hijo del faraón que heredaría el imperio, hasta el primogénito del ganado. Mientras las madres egipcias se arrancaban el pelo, sintiendo la pérdida irreparable, Israel recibió la orden: ¡salid! El faraón, quebrado, humillado y frenético de dolor, les rogó que se fueran él mismo. Su orgullo, su divina majestad, se desmoronó en polvo ante el cadáver de su propio hijo. Israel se puso en marcha. No fue una marcha, sino un éxodo caótico, apresurado e incontrolable. 600.000 hombres, sin contar mujeres, niños y una gran multitud de pueblos mixtos que se unieron a ellos, dejaron Egipto, llevándose no solo sus pertenencias, sino también el oro y la plata que los egipcios, aterrorizados, les dieron. Este fue el pago por 400 años de esclavitud, ejecutado en una sola noche. Pero la paz del faraón duró poco. Tan pronto como la primera oleada de dolor disminuyó, su corazón pétreo se endureció de nuevo. Pero ahora no era la quietud del orgullo, sino una ira furiosa, loca e irracional. Su imperio fue saqueado, sus dioses humillados, su primogénito arrebatado. El faraón se arrepintió. Sus carros tronaron tras ellos. 600 carros selectos, toda la fuerza de la máquina militar egipcia. La arena se levantó como una tormenta roja, los caballos piafaron, y el sonido del metal que se acercaba, el choque de armas, era en sí mismo un presagio de muerte. Los israelitas, que caminaban a la luz de la nube de Dios, que los protegía de día y los iluminaba de noche, se encontraron atrapados. Ante ellos se extendía el mar ilimitado, un muro de agua rojo e insuperable que absorbía el cielo. Detrás de ellos, la espada de Egipto, sedienta de sangre. Este fue un momento de desesperación total y absoluta, cuando el pueblo recién liberado rugió de nuevo, pero no de dolor, sino de miedo, acusando a Moisés. ¿Acaso no había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? Fue la última prueba de su fe, la lección final de la esclavitud. Capítulo 5. El milagro y la alabanza. Espejos de Dios y el triunfo. En el momento de mayor desesperación, cuando los gritos de los jinetes egipcios se mezclaban con el rugido de las olas, Moisés se dirigió no al pueblo, sino al cielo. Y entonces se dio la orden incomprensible: dile a los hijos de Israel que sigan marchando, marchar hacia el mar, ante el cual la tierra misma temblaba. Pero Moisés, recordando el fuego que no se consumió y la voz que derrotó al faraón, levantó su vara. La vara
que una vez fue solo un cayado de pastor, ahora se convirtió en un instrumento de poder cósmico y creativo. El mar no solo retrocedió, sino que se partió. Fue un milagro imposible y antifísico. Las aguas se dividieron, formando dos inmensas paredes verticales que se alzaron como espejos de Dios, reflejando el cielo que no podían contener. En el pasaje se reveló un fondo seco, un camino que se extendía como una cicatriz en el rostro de la tierra, un camino que nadie había pisado desde el principio de la creación. El pueblo caminó a través del agua, y el viento que había impulsado las olas ahora secaba el camino. Fue un viaje a través de un infierno que se convirtió en un camino hacia el paraíso. Cuando los israelitas pisaron el fondo, los carros del faraón, impulsados por la ira furiosa y el orgullo ciego, tronaron tras ellos. Vieron el camino, pero no entendieron su significado. Los egipcios, armados hasta los dientes, entraron en este corredor entre los muros de agua. El mar, que fue testigo de su grandeza, se convirtió ahora en testigo de su catástrofe. Las ruedas de los carros se atascaron en el fondo mojado y fangoso, y los orgullosos guerreros se dieron cuenta de que estaban atrapados. Huyamos de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra Egipto. Este fue su último y terrible grito de comprensión, pero era demasiado tarde. Moisés extendió su mano de nuevo y las olas se cerraron. No fue una fusión silenciosa, sino un acto de juicio majestuoso, atronador y final. Miles de carros, jinetes y guerreros que se consideraban eternos fueron tragados. El silencio que siguió a este trueno fue solemne y sagrado. Fue el silencio de la consumación, el silencio de la liberación. Luego, cuando los israelitas llegaron a la orilla opuesta, viendo los cadáveres de sus enemigos arrastrados por la arena, el grito de miedo se convirtió en un grito de alegría. Fue un triunfo que solo podía expresarse a través de la música. Miriam, la hermana de Moisés, la profetisa, tomó su pandero, no un instrumento profesional, sino un tambor simple y alegre, y, golpeándolo, comenzó a cantar. Todas las mujeres la siguieron, y este fue el nacimiento de la libertad litúrgica. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Este fue un himno en el que se mezclaron la sangre y la esperanza, el miedo y el triunfo. Fue el primer gran salmo de un pueblo libre que testificó: el Señor es un guerrero y su nombre es el libertador. Eran libres, fueron salvados, pero el camino más difícil apenas comenzaba. Capítulo 6. El nuevo sendero, el crisol del desierto y la enseñanza de la libertad. El mar había quedado atrás y ante ellos esperaba el desierto, vacío y limitado, amarillo e implacable. Este no era un paisaje aleatorio ni un castigo, sino un espacio sagrado, un camino de purificación que duró 40 años. Un pueblo nacido de la esclavitud tenía que aprender a ser libre. Las cadenas externas estaban rotas, pero las internas, las cadenas del Egipto en el alma, eran mucho más fuertes. Eran libres, pero seguían pensando como esclavos, con nostalgia por las cebollas y la carne de Egipto, por la falsa seguridad de la servidumbre que les ofrecía comida a cambio de su alma. Fue un tiempo de gran prueba y gran pedagogía. Dios caminó ante ellos, en una nube de día que los protegía del sol implacable, y en fuego de noche que los calentaba e iluminaba el camino. Esta nube y este fuego no eran solo guías, sino una presencia constante, visible e inquebrantable del pacto. Eran como un ojo invisible y enorme, siempre vigilante, siempre guiando, siempre esperando. Cada aliento de viento, cada rayo de sol,
Cada sorbo de agua, cada trozo de comida en el desierto se convirtió en una lección. Cuando el pueblo se quejó de hambre, el maná cayó del cielo, un pan misterioso y dulce que aparecía cada mañana, pero no podía acumularse para el día siguiente. Fue una lección de dependencia diaria de Dios. Fue la educación de la confianza. Cuando anhelaron agua, Moisés golpeó la roca con su vara, y el agua fluyó de ella, un símbolo de la fuente inagotable de vida que los acompañaba en el páramo. El desierto se transformó en la escuela más grande del mundo, donde uno no podía hacer trampas ni engañar. El pueblo que acababa de cantar himnos, a las pocas semanas ya estaba murmurando. Se quejaban constantemente, anhelando volver a la esclavitud, donde al menos tenían una ración garantizada. Este síndrome egipcio era el mayor enemigo en el camino hacia la tierra prometida. Moisés, su líder, que acababa de partir el mar, ahora tenía que luchar no contra el faraón, sino contra la incredulidad de su propio pueblo. Era el mediador entre la voluntad santa y exigente de Dios y la debilidad humana, un mediador que constantemente se encontraba al borde de la desesperación. Y en medio de este vacío arenoso, esta prueba de carne y espíritu, resonaba un recordatorio constante y persistente. Estaba grabado en cada piedra, incrustado en cada trozo de maná, en cada soplo de viento, en cada paso. Yo soy Jehová, que te saqué. Esta frase era el fundamento de su nueva identidad. No eran solo una tribu, eran el pueblo redimido. Este camino debía concluir en el monte Sinaí, donde Dios no solo apareció, sino que hizo un pacto. El desierto los preparó para este encuentro. Fue el lugar donde la vieja conciencia esclava fue destruida y una nueva nación libre debía nacer, gobernada no por un rey humano, sino por una ley divina e inquebrantable. Fue un viaje de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz, un viaje que determinó el destino del mundo. Y todo comenzó con un solo gemido y una sola zarza que no se consumió.